noches. Queremos agradecer a todos ustedes por el tiempo que se han dedicado por estar con nosotros el día de hoy. Este webinar, hoy día 12 de mayo del 2020. Como todos sabemos, estamos en medio de esta pandemia causada por el virus de SARS-CoV-2, que es un coronavirus responsable de la enfermedad COVID-19. Como es bien conocido, esta enfermedad surgió en la ciudad de Wuhan, China, a finales del 2019 y en la actualidad ya está diseminada en la mayoría de los países del continente. Como profesionales de la medicina, es muy importante, especialmente ahora ante esta pandemia, que nosotros como profesionales de la salud debemos mantenernos informados y actualizados y estar a la vanguardia. Pharmaceutical Technology, Pharmatech, que es una empresa comprometida con el constante proceso de educación médica continuada, de intercambio de conocimiento, de explorar y conocer cada día más y acentuando lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos ha dado el día de hoy la oportunidad de llevarles a todos ustedes este webinar. Esta noche es un ejemplo más de este compromiso y esperamos que sea de mucho provecho para todos ustedes. Una vez más queremos darle la bienvenida a su presencia virtual a este webinar. Antes de iniciar, les exhorto a todos de nuestros invitados que pueden hacer su pregunta durante todo el transcurso de la conferencia. En la barra de debajo de la pantalla va a encontrar un icono que diga QA, si está en inglés, o pregunta-respuesta. Ahí podrán ir elaborando su respuesta durante toda la ponencia y al final de la misma serán contestadas. Permítame ahora darle la bienvenida a nuestro ponente de esta noche, que es el doctor Antonio López Vargas, con el tema COVID-19, hallazgo en tomografía del tórax y reporte estandarizado. El doctor Antonio López Vargas es médico radiólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con un posgrado en radiología e imagen diagnóstica en el Hospital Salvador B. Gautier del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hizo radiología intervencionista y radiología de pulmón en el Hospital Universitario de la Universidad de Obita, Japón, así como también hizo entrenamiento en el Hospital de Especialidades Siglo XXI de México, Distrito Federal. Bienvenido, doctor López. Muchísimas gracias, doctor González, por tan generosa presentación. Queremos antes dar las gracias a todos los participantes. Sé que aún dentro del confinamiento tenían algunos otros compromisos que han abandonado para acompañarnos en esta nueva experiencia de la conferencia virtual. Durante los próximos 25 o 30 minutos vamos a estar compartiendo con ustedes los hallazgos en tomografía del tórax, así como las recomendaciones, las últimas recomendaciones que han ofrecido las sociedades médicas especializadas en patología del tórax sobre el uso adecuado de las imágenes durante la pandemia del COVID-19. Objetivos. El objetivo de nuestra presentación es aportar humildemente un granito de arena para que los médicos radiólogos y no radiólogos reconozcan las imágenes, los hallazgos tomográficos del COVID-19. Asimismo, dar un lineamiento general del lenguaje y un reporte estandarizado de acuerdo a las recomendaciones de las sociedades médicas especializadas. Mejorar la comunicación entre el médico radiólogo y el médico referidor. Punto muy importante en este momento de pandemia. Cada vez que encontremos un paciente con hallazgo subjetivo de COVID-19, es nuestra obligación avisar al médico tratante, al médico de emergencia, o en este caso al médico que está tratando la unidad de COVID-19, para que tomen las medidas necesarias, ya que este paciente debe ser aislado y hay que tomar algunas medidas para evitar el contagio. De esta manera estaríamos asistiendo
en el manejo de los pacientes durante esta pandemia. Disculpe. Coronavirus es una extensa y antigua familia de virus, dentro de los cuales se incluyen 4 grupos principales nombrados con el alfabeto griego de la A a la delta. Los 2 primeros, alfa y beta, infectan generalmente a mamíferos, principalmente al murciélago, y los 2 últimos infectan las aves. Pueden causar desde un resfriado común hasta un síndrome respiratorio, como el síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo grave, SARS, de sus siglas en inglés. En el 2003 emergió en la provincia de Cantón un brote de SARS-CoV-1, que fue afortunadamente contenido. En diciembre del 2019 fue descubierto y aislado el SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud, el 11 de febrero, recomienda el nombre de COVID-19 para nombrar la enfermedad que produce el SARS-CoV-2. El COVID-19 viene de corona, virus, de la palabra disease en inglés, y el 19 del año. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia. En este momento habían a nivel mundial 118.000 casos en 114 países con 4.291 defunciones. Actualmente, a nivel mundial, hoy 12 de marzo, se han reportado 4.287.044 casos, con 288.238 defunciones y 1.544.670 recuperados. Es decir, que si cada paciente que se infecta puede infectar a 3 antes de recuperarse, estamos proyectando de que dentro de 3 semanas tendríamos a nivel mundial sobre los 12 millones de infectados. Como se puede ver en el mapa, el COVID-19 en tan poco tiempo se diseminó por todo el planeta y es la primera vez que una nueva enfermedad se disemina tan rápidamente por todo el planeta. Y esto es así por las condiciones de comunicación debido a la aeronavegación. A partir de esta pandemia debemos estar preparados porque de algo debemos estar seguros. Es la primera, pero no será la última, hasta que existan las condiciones actuales de un mundo globalizado intercomunicado. Si deseamos tener un mundo globalizado intercomunicado como está actualmente, es imperante cambiar nuestra forma de vivir en él y sobre todo respetar las diferentes otras especies que viven en el planeta y muy especialmente pasamos a tratar el consenso de las sociedades médicas especializadas que hemos mencionado. La sociedad Fleischner es la que lleva la voz cantante sobre el tema de patología pulmonar. Fue fundada en 1969 para estimular el conocimiento de la reumatología del tórax como una especialidad clínica, justo en el mismo año que falleció el doctor Fleischner, en cuyo honor se da el nombre a la sociedad. Es una sociedad multidisciplinaria, multinacional, dedicada especialmente al diagnóstico del tratamiento de la enfermedad del tórax, así como para hacer recomendaciones cada vez que existen situaciones especiales. Actualmente cuenta de 77 miembros activos en 13 países, 50 de ellos son radiólogos, 34 son neumólogos. Además, cuenta con cirujanos torácicos, patólogos y otros científicos no médicos.
Es precisamente la sociedad Fleischner quien propone las recomendaciones sobre el adecuado uso de la tomografía durante la pandemia, que a su vez ha sido avalada por todas las demás sociedades médicas especializadas en el manejo de patología torácica, como la Sociedad Americana del Tórax, y así como la europea, y todas de acuerdo con el mismo objetivo. La primera recomendación que nos ofrecen es que las imágenes no están indicadas rutinariamente como una prueba de screening para pacientes con COVID-19 asintomático. Evidentemente, a partir de que se conoce que la tomografía de tórax puede ofrecer hallazgos que son compatibles con el COVID-19, hemos notado nosotros los médicos que practicamos la radiología general y del tórax un aumento en el número de tomografía de tórax indicada. Durante este periodo, muchas de esas tomografías, bien indicadas o no, van a presentar hallazgos incidentales que pudieran estar o no asociados con COVID-19. Las imágenes no están indicadas en pacientes así, con síntomas leves del COVID-19, a menos que tengan algún riesgo de progresión de la enfermedad. La tercera recomendación dice que las imágenes están indicadas en pacientes con síntomas moderados a severos de COVID-19 sin importar el resultado de la prueba de laboratorio. Eso así porque en muchas ocasiones aparece una prueba PCR negativa y el paciente presenta hallazgos tomográficos de COVID-19, la prueba debe ser repetida y aparece positiva, porque se tratan de falsos negativos. En caso limitado, la tomografía de tomografía puede usarse en rayos X, aunque en rayos X tiene limitaciones y solamente va a mostrar la enfermedad cuando presente hallazgos severos. Otras recomendaciones que nos ofrecen las sociedades médicas especializadas es que la radiografía diaria no está indicada en paciente entubado o estable con COVID-19. Además de que la tomografía está indicada en pacientes con deficiencia respiratoria e hipoxemia luego de recuperarse del COVID-19 para evaluar la extensión o los posibles daños residuales de la enfermedad. La prueba del COVID-19 está indicada en pacientes con hallazgos tomográficos incidentales de la enfermedad, ya que de todos modos, aunque la tomografía presenta hallazgos subjetivos, el diagnóstico siempre debe confirmarse por prueba PCR. Reporte estructurado. De acuerdo a las mismas sociedades médicas especializadas, recomiendan agrupar los hallazgos tomográficos en 4 grupos. Hallazgos típicos, hallazgos indeterminados, hallazgos atípicos y hallazgos negativos. La imagen típica de COVID-19 son los hallazgos que la literatura reporta frecuentemente como lo más específico de neumonía por COVID-19. Esto incluye una imagen en vidrio despulido de predominio subpleural de forma nodular, bilateral y basal bilateral. Ya que en el grupo hay médicos no radiólogos, vamos a dar una breve explicación de lo que acabamos de explicar. La imagen en vidrio despulido, vidrio esmerilado, o como se suele decir en inglés, el ground glass opacity, es un aumento de atenuación que permite visualizar los vasos pulmonares. Si tomamos, por ejemplo, este pequeño foco de aumento de atenuación, podemos ver que detrás de él se pueden visualizar las estructuras vasculares. Si se borran las estructuras vasculares y en vez de estas se ven los bronquios, que lo que corresponde a broncograma ya no sería un aumento en vidrio esmerilado, sería una consolidación. Por ejemplo, esta zona de aquí corresponde a un aumento de atenuación, pero permite visualizar las estructuras vasculares detrás de la atenuación. Otro hallazgo es la dispersión de un infiltrado en empedrado, que se conoce en inglés
crazypavin. Esto corresponde al aumento de atenuación, como aparece de este lado, pero que a su vez está asociado con un engrosamiento del septo interlobulillar, dando ese aspecto en empedrado o pavimento loco. Estas son imágenes de hallazgos típicos de COVID-19, un aumento de atenuación en vidrio despulido de predominio subpleural, insisto, basal y bilateral, con forma nodular o redondeada. Este es un ejemplo de un patrón en empedrado, un aumento de atenuación del parénquima pulmonar que permite ver las estructuras vasculares asociado a engrosamiento del septo interlobulillar, como acabo de explicar, dando un aspecto en empedrado. Otro de los hallazgos que son típicos del COVID-19 es esta imagen, llamado es un foco de aumento de atenuación rodeado de una consolidación en forma de semiluna o de anillo. Aquí aparece el aumento de atenuación mucho más pequeño, rodeado de esa consolidación periférica, y es lo que se conoce como el signo del atolón o halo invertido, que es otro hallazgo típico de COVID-19. Estos hallazgos, a pesar de que podemos hacer el diagnóstico de COVID-19, también pueden verse en otras patologías y hay que hacer el diagnóstico diferencial por imagen, como son la influenza, la neumonía organizada, la neumonía inducida por droga, la enfermedad del tejido conectivo, la neumonía idiopática, el cigarrillo electrónico asociado a lesión pulmonar, el vaping, que estuvo muy de moda recientemente, sobre todo en pacientes jóvenes. Es importante al momento de establecer este diagnóstico diferencial hacer comparación muchas veces con las imágenes previas y, si es posible, siempre correlacionar los hallazgos clínicos, que es lo que al final nos va a ayudar a poder establecer la diferencia con estas patologías. Opacidad en vidrios despulidos sin clara distribución. Noten que aparece de nuevo la opacidad en vidrio despulido como hallazgo indeterminado y también aparecía en hallazgo típico. ¿Cuál es la diferencia? Que en el hallazgo típico, esta imagen en vidrio despulido tenía una distribución periférica, nodular, bilateral. Sin embargo, en el indeterminado no existe clara distribución de esas imágenes, pudiendo aparecer a nivel central, a nivel periférico o incluso a nivel de todo el parénquima pulmonar. Estas son imágenes indeterminadas del COVID-19. Aparece la misma imagen en vidrio despulido o bilateral, sin embargo, no tiene la predominancia periférica, redondeada, nodular, que tenía la imagen típica. Otro hallazgo indeterminado son las mismas imágenes nodulares en vidrio despulido, pero sin la distribución características que se observa en la imagen típica, que es la imagen subpleural periférica. En este caso, hay predominio central. El diagnóstico diferencial con estas imágenes pueden aparecer en diferentes procesos infecciosos o no infecciosos. Pueden aparecer en neumonía por hipersensibilidad aguda, en infecciones por Pneumocystis carini, que últimamente se llama Pneumocystis jirovecii, o incluso en hemorragia alveolar. Los hallazgos atípicos son aquellos
que no son reportadas comúnmente como en neumonía por COVID-19 y más bien son típicas de otras patologías, como pueden ser consolidación lobar o segmentaria, que como todos sabemos son más frecuentes, aunque no exclusivas, en neumonía bacteriana, las cavitaciones, que pueden verse en neumonía necrotizante, la imagen de árbol en gemación del inglés tree in bob, que vamos a explicar más adelante, pueden aparecer en diseminación broncogénica de proceso inflamatorio. Esta imagen es para demostrar la imagen de árbol en brote, que no es más que el engrosamiento del septo interlobulillar asociado a nódulos centrilobulillares, dando ese aspecto de árbol en gemación. Estas imágenes son características de diseminación broncogénica de procesos inflamatorios. Consolidación. Aquí aparece un aumento de atenuación del parénquima pulmonar, casi siempre con una distribución lobar o segmentaria, donde no podemos ver las estructuras vasculares y en lugar de estas vemos los bronquios. ¿Cómo podemos dibujar los bronquios? Lo que se conoce como broncogramas aéreos. Estas son imágenes atípicas de COVID-19, ya que son más frecuentes que aparezcan en otras patologías. Las cavitaciones o lesiones quísticas en el pulmón no son características del COVID-19 y más bien pueden aparecer en otras patologías, como en este caso un paciente con fibrosis quística que presentaba dilataciones bronquiales centrales asociadas al engrosamiento de las paredes bronquiales, en algunos casos con niveles hidroaéreos. Los nódulos centrilobulillares son otro de los hallazgos no típicos del COVID-19. Son estas imágenes nodulares, sobre todo periféricas, corresponden a nódulos centrilobulillares, en este caso un paciente con neumonía eosinofílica aguda. Los casos negativos son aquellos que no presentan hallazgos de neumonía en la tomografía, aunque hay que tomar en cuenta que el COVID-19 en la primera etapa puede presentar una tomografía esencialmente normal. Esta es una tomografía normal, como todos conocemos, donde podemos ver las estructuras vasculares, las arterias con una disposición oblicua, acompañada de un bronquio del mismo calibre. Los bronquios no se visualizan en el tercio externo del pulmón en condiciones normales. Todo esto bajo un fondo hipodenso oscuro que corresponde al aire retenido en los sacos alveolares y alveolos. A continuación, vamos a compartir con ustedes algunos de los casos que hemos manejado de COVID-19 con patrón atípico, atípico e indeterminado. El primer caso corresponde a un masculino de 56 años con síntomas de COVID-19. Esto corresponde a un patrón típico. Primero, la distribución de los hallazgos, predominio periférico, de predominio basal bilateral, y aparece aumento de atenuación, ground glass opacity, que permite visualizar los vasos detrás de la atenuación, así como esta parte de aquí, que además del aumento de atenuación, presenta engrosamiento del septo interlobulillar, lo que corresponde a imagen a patrón en empedrado o crazy pallid. Ese mismo paciente, el mismo día, se le realizó una radiografía de tórax, donde podemos visualizar de predominio subpleural una opacidad heterogénea no específica de predominio subpleural bilateral. El caso número 2 presenta un masculino de 40 años con signos y síntomas leves de COVID-19 y observamos en la tomografía que aparecen nódulos
con densidad en vidrio despulido, pero no presentan una distribución periférica, más bien presentan una distribución aleatoria. Pueden aparecer en la periferia, pero igual pueden aparecer en las porciones centrales. Esto es un caso indeterminado, hallazgos indeterminados de COVID-19. A este mismo paciente se le realizó un tórax portátil que fue esencialmente negativo. Como explicamos al inicio, el tórax PA puede utilizarse como herramienta de diagnóstico, sin embargo, solamente será positivo en pacientes graves. El caso ilustrativo número 3 corresponde a una imagen típica donde predominan los hallazgos periféricos subpleurales, ground glass opacity, imagen en vidrio despulido, alternado con algunas áreas de imagen en empedrado, así como nodulares. Debido a la distribución periférica bilateral y basal, esto corresponde a una imagen típica del COVID-19. El tórax PA, de nuevo, no específico, aunque sí puede observarse opacidad heterogénea, sobre todo de predominio basal bilateral. El caso número 4 es una imagen indeterminada. Es indeterminada porque a pesar de que presenta el patrón en vidrio despulido, no tiene una preferencia exclusivamente periférica, sino que hay una extensa distribución de esta imagen sobre todo el pulmón, dejando muy pocas áreas no afectadas. Un paciente con una enfermedad bastante avanzada de COVID-19. Sin embargo, este mismo patrón puede verse en otras patologías, como acabamos de mencionar, por cuanto este no es un patrón típico, más bien es un patrón indeterminado. Obviamente, el patrón indeterminado, aunado con la historia clínica, con los antecedentes del paciente, hace el diagnóstico junto al patrón típico de la patología. El mismo paciente presenta la radiografía de tórax, que apenas presenta ese infiltrado basal bilateral no específico. El caso número 5, aquí tenemos donde predomina las áreas de consolidación con broncogramas aéreos, que igual tampoco presenta un predominio selectivo periférico, basal bilateral, incluso un poquito de engrosamiento pleural, son hallazgos atípicos de COVID-19. La radiografía de tórax portátil realizada el mismo día no muestra patología. El caso ilustrativo número 6 corresponde a una imagen típica donde sí observamos la distribución periférica bilateral, predominio basal de ground glass opacity de forma nodular, redondeada, correspondiente a una imagen típica, sobre todo por la distribución subpleural. El tórax portátil del mismo día apenas muestra opacidad heterogénea basal bilateral que puede informarse como neumonía. Caso ilustrativo número 7, indeterminado, donde aparecen áreas de ground glass opacity de vidrio despulido, pero hay un predominio, no existe un predominio periférico y existen amplias zonas de infiltrado alveolar con broncograma aéreo basal bilateral. Este es un caso grave donde la radiografía de tórax portátil ya muestra los hallazgos de neumonía basal bilateral. El número 8 presenta el ground glass opacity nodular, pero con distribución central. No existe la distribución periférica que debería tener la imagen típica, por cuanto esto corresponde a una imagen indeterminada. El tórax portátil del mismo paciente el mismo día, normal.
El caso ilustrativo número 9 presenta los nódulos del espacio alveolar, pero no presentan una distribución específica por cuanto corresponden a imagen indeterminada del COVID-19. Caso ilustrativo número 10, un caso típico, donde aparecen las imágenes en vídeo de ilustrado de predominio periférico, basal bilateral, correspondiente a una imagen típica del COVID-19. El mismo paciente se le realiza tórax portátil, que no muestra hallazgo patológico. El caso ilustrativo número 11, este fue el primer caso que nosotros diagnosticamos antes de que exista la transmisión comunitaria. No fue tan fácil hacerlo. Presenta nódulos subpleurales, algunos nódulos del espacio aéreo subpleural de predominio periférico, pero aquí aparece la clave del diagnóstico. Esta imagen que corresponde al halo invertido, como explicábamos, un aumento de atenuación rodeado de una consolidación periférica o en semiluna. Solamente por la presencia de este hallazgo se convierte en una imagen típica. Esta enfermedad avanza rápidamente. Este paciente se le realizó un estudio control 4 días después, apenas. Y fíjense ustedes la gran extensión de la enfermedad, presentando, además de áreas de consolidación con broncogramas aéreos, imágenes en vídeo de pulido nodular, periférico, de manera de una distribución extensa en ambos pulmones, un caso grave de COVID-19. En conclusión, las categorías de los hallazgos típicos e indeterminados en pacientes con síntomas moderados a severos de COVID-19 hacen el diagnóstico y evalúan la progresión de la enfermedad. Mantener presente los diagnósticos diferenciales e indagar sobre todo los antecedentes del paciente y siempre que sea posible, evaluar los estudios previos. Debemos estar familiarizados con las categorías de los hallazgos tomográficos de COVID-19, ya que hasta el momento ninguna medida ha logrado contener la pandemia y está lejos de la aparición de una vacuna con efectividad probada. Es decir, que tendremos casos de COVID-19 todavía durante varios meses y quién sabe si durante años. Muchísimas gracias. A partir de ahora vamos a proceder a contestar las inquietudes que tengan, que han hecho a través de la aplicación Pregunta y Respuesta. El doctor René González va a ir leyendo las preguntas para evitar que aparezcan preguntas repetidas. González. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Antonio López por excelente ponencia. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. Hay un tema importante del tema de esta pandemia. Esta pandemia a nosotros, el personal de la salud, los médicos, yo creo que nos ha enseñado algo que ha costado quizá tiempo, años, generaciones. Es que nosotros no somos diferentes a nuestros pacientes. Nosotros tenemos la oportunidad de interactuar con ellos y eso es tan gratificante para ellos como para nosotros. La pandemia no mide clase social, no mide profesión y es una enseñanza que creo que todos debemos llevárnosla a nuestros hogares. Tenemos una pregunta por acá, una pregunta del doctor Ramón Pérez. Dice, ¿está con medio de contraste o simple? Bien. Muchísimas gracias, Ramón, por la pregunta, muy oportuna, por cierto. El COVID-19 está muy asociado a tromboembolismo pulmonar. Incluso hay teorías que plantean que las manifestaciones principales se deben a microtrombos. Obviamente, a medida que, como este es un tema que está en evolución, van surgiendo una cantidad enorme de informaciones
muchas se caen, otras se consolidan. Si la tomografía con medio de contraste está indicado en caso de que el médico clínico sospeche la presencia de tromboembolismo pulmonar, ahí se asocia de parámetro clínico, de prueba de laboratorio, que pudieran ir sugiriendo que además del COVID-19, el paciente pudiera estar cursando con un tromboembolismo pulmonar. O incluso que la patología principal sea el tromboembolismo. No obstante, el protocolo estándar que se le va a realizar a la mayoría de los pacientes es tomografía sin medio de contraste. Queda opción del médico clínico cuando encuentre estos hallazgos sugestivos de tromboembolismo en el área clínica y de laboratorio, un dímero D positivo, hipoxemia, dependiendo de la intención, entonces complementar el estudio con medio de contraste. Perfecto. Una pregunta de Vaneida Isiano Pimentel, que dice, ¿cada cuánto se realiza una radiografía a paciente intubado con COVID-19 para un diagnóstico radiológico? Aunque otro médico le indique 2 o 3 veces al día. Creo que eso es algo que va a depender mucho de la clínica del paciente, de la situación que maneja el intensivista, por ejemplo. Si los parámetros vitales bajan, si el paciente está desaturando. Es correcto. Eso depende de la evolución del paciente. Si el paciente presenta una novedad, aunque se le haya hecho una hace 2 horas, hay que repetirle la siguiente. Ahora, lo que las sociedades especializadas recomiendan es que si el paciente está estable, entubado, no ha presentado ninguna novedad en sus parámetros clínicos, no es necesario hacerle una diario, si está estable. Obviamente, si presentó alguna eventualidad, puede ser que sea necesario hacerle más de una al día. Pero si sigue estable, como es recomendado, no es necesario repetirle una radiografía diaria. Manuel Bolívar Lerebur. Ahí vamos a tratar de, por lo menos las principales, lo que preguntaron primero, son muchas. Tenemos más de 41. ¿Qué opinión merece que no esté indicado en pacientes sintomáticos cuando las informaciones más recientes arrojan que el daño pulmonar ocurre antes que las manifestaciones? Yo creo que a Manuel le voy a responder, pero es un tema de recomendaciones y guía. Si la guía, si uno se lleva de la guía y hace lo que dice la guía, uno va a obtener el resultado de las guías, el resultado de los estudios. Ahora, si no hacemos lo que dicen los estudios, no podemos tener un resultado similar. Si yo quiero quiero replicar el estudio, por ejemplo, de Chicago, tengo que hacer lo que hicieron la gente de Chicago. Entonces, si yo corto y entro por el medio, modifico esos parámetros, voy a tener resultados diferentes. Eso, no sé qué te parece a ti, Antonio, si... Bueno, las recomendaciones dicen que no está indicada para hacer screening. O sea, que en pacientes que están asintomáticos no se recomienda el uso de la tomografía. Ahora bien, que los hallazgos aparezcan primero en tomografía antes que los síntomas clínicos. Eso podría darse en alguno que otro paciente, mas yo no creo que eso esté confirmado, de que siempre aparecen hallazgos tomográficos antes que el hallazgo clínico. De ser así, en vez de hacer PCR, comenzamos a hacer tomografía a la población y aislar lo que tengan hallazgos. Pueden aparecer eventualmente hallazgos incidentales en una tomografía de un paciente asintomático, pueden aparecer. Ahora, las guías no se basan en las... No las recomiendo, no las recomiendo. No, yo creo que, por ejemplo, que el tema de Wuhan, el tema fue que era prácticamente una medicina de guerra. Se agotó todo, se agotó prueba. ¿Qué tenemos a mano? Tomografía. Bueno, pues hacemos tomografía. Entonces, hacemos tomografía. Este tiene hallazgo, pues después pasa como positivo hasta demostrar lo contrario. Es correcto. Continúa con entonces, Luis Chavarría lo que hace, dice una respuesta que esto es debido a reacción inflamatoria por exceso de interleuquina 6 y un síndrome con síntomas similar. No sé si se estaba refiriendo a algo particular de los hallazgos pulmonares, quizá tormenta de citoquina, etc. Clarisa Nieve, lesiones observadas
son iguales en todos los grupos etarios, adultos, niños, etcétera. Las imágenes, los hallazgos tomográficos. Sí, sí, son iguales en todos los grupos. Son iguales, independientemente de la edad. Rosanía Villalona, ¿puede uno tener el paciente con hallazgo en tomografía de COVID prueba a ser negativa? Segundo, ¿cómo diferenciar los hallazgos en pacientes con patología como EPOP? Sí, patologías sobreañadidas. Sí, nosotros hablamos de que es muy importante el antecedente, la comparación con imágenes previas, porque muchos de esos hallazgos se superponen. Ahora, hay hallazgos que son típicos indeterminados y otros que son atípicos. Dentro de los hallazgos típicos indeterminados nunca vamos a encontrar la bula sensitematosa o las lesiones cavitadas. Ahora, si eso está asociado a un hallazgo típico, sería bueno ver la imagen anterior y ver si esa imagen estaba previa, porque esta evolución es aguda, este proceso es agudo, avanza bastante rápido. Si estaba previo o no, y sobre todo, unir esos datos tomográficos de imagen con la clínica de antecedente del paciente. Doctor Angomás pregunta si está manejando clasificación de severidad por los hallazgos por topográficos o será tomográfico. No sé si se querrá referir a clasificación de... Hay una clasificación que la discutimos anteriormente, que hace una semana atrás, que era la del COVID-RAT, que es una clasificación que vino de Países Bajos, de Holanda. Algo muy nuevo. Debemos también entender que esto es una enfermedad nueva. Esto salió la semana pasada. Sí, es una enfermedad nueva y como enfermedad nueva, muchas cosas mañana se van a caer caer como han ido cayendo muchas teorías y sabemos que algo que va cambiando. Muchos mitos se van a caer, si hay CID, si el uso de anticoagulante, uso de esteroides, que es parte clínica. Clevy Fermín dice, teniendo en cuenta que múltiples enfermedades producen, se me fue Clevis, ¿no? Ok, producen imágenes similares según el estadio. ¿Se da COVID-19 como diagnóstico? Es una pregunta interesantísima. Es decir, nosotros deberíamos mencionar en nuestro informe la palabra COVID-19. Eso ahí va a depender mucho del acuerdo que ustedes hagan con los médicos tratantes, o sea, en la institución donde usted trabaje. Claro. Si el paciente presenta una imagen subjetiva típica, lo primero que deberíamos confirmar es que este patrón aparece en una neumonía viral. Neumonía viral, probable COVID-19. Recuerden que estamos en medio de una pandemia. Si nosotros le ponemos probable COVID-19 a todos los pacientes que presenten hallazgo típico o hallazgo indeterminado, vamos a estar haciendo el diagnóstico en más de un 95%, un 98% de los casos, porque las otras patologías son escasas. Y esos pacientes van a ser aislados. Algunos le harán la prueba PCR, puede ser que salga negativa, pero van a ser muy pocos. Y sobre todo, si comparamos la imagen anterior, los hallazgos son recientes, es casi seguro que ese paciente corresponde a COVID-19. ¿Cuándo va a llegar el problema? Cuando baje la incidencia del COVID, que se iguale con todas las demás patologías que presentan este mismo hallazgo. Ahí podrá ser una cualquiera de las otras. Sin embargo, sigue siendo importante la correlación clínica y la comparación con las imágenes anteriores. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Una pregunta que me iba por acá. Bueno, se mencionó en la presentación, dependiendo incluso del tipo de imagen, tenemos los diagnósticos diferenciales. Recuerden cuando hablamos de la imagen típica, mencionamos desde enfermedad del colágeno, neumonía por influenza, incluso el cigarrillo eléctrico con daño pulmonar, que pueden parecerse al COVID-19. Claro. Dercia Jiménez pregunta experiencia en COVID tromboembolia pulmonar. Yo creo que eso ya se respondió, que fue de la primera. El tema de la tromboembolia y el COVID es que, como dijimos, son cosas que van, como es nuevo. Es decir, primero no se pensó que hacía tromboembolia. Por eso quizás las medidas estuvieran simples, sobre todo la tromboembolia viene de la experiencia italiana.
que ahí fue donde se le dio un giro importante al COVID-19. Dice aquí Anónimos, ¿qué secuela deja? No, Santa Castillo dice, ¿qué secuela puede dejar a nivel pulmonar el virus del COVID-19? Es nuevo, pienso yo. Como es nuevo, quizás no sabemos todavía lo que puede dejar. Pero tomando en cuenta que los pacientes que evolucionan de un patrón de ground glass opacity o de patrón esmerilado a un patrón en empedrado, que eso representa ya un agravamiento del proceso, esos pacientes que tienen una amplia extensión de ese patrón en empedrado, por la misma evolución del patrón en sí que se ve en otras patologías, se sabe que pueden evolucionar a fibrosis pulmonar. Sin embargo, la evolución de un proceso inflamatorio a fibrosis lleva un tiempo y todavía nosotros no hemos agotado ese tiempo para hacer esa evaluación. Pero es muy probable que deje algún nivel de fibrosis pulmonar en pacientes que han tenido una gran extensión de la enfermedad. ¿Cuál sería? Dice, el derrame pleural está presente, neumonía por COVID. Varios tienen más o menos la misma pregunta. Si hay derrame o no. No, el derrame pleural ni las adenopatías son parte de los hallazgos ni típicos ni indeterminados del COVID-19. Es decir, que eventualmente un paciente con COVID-19 sobreinfectado con una bacteria puede presentar un derrame pleural unio bilateral, pero no es el derrame pleural una de las características de esta enfermedad. Después de realizar, es la doctora Miriam Zavala, de México, nos pregunta, después de realizar un ataque con un paciente con COVID-19, los controles durante su estancia lo hacen con rayos X, con placa simple. Se le da seguimiento con radiografía simple en la estancia de los pacientes con COVID-19. Sí, es más fácil, primero que saludo a la profesora Miriam Zavala, mis respetos para ella. Tenemos un encuentro este año en México, esperamos que todo termine para que nos encontremos allá. Bueno, es muchísimo más fácil dar un seguimiento siguiendo los rayos X, porque el paciente está en la unidad de cuidado intensivo, es fácil de hacer, y no es tan fácil cada cierto tiempo sacar un paciente entubado a hacer una tomografía. Lo que sí se recomienda es que pacientes que ya han superado la enfermedad y que aún presentan datos de hipoxemia, antes de salir, antes de su de alta, hacer una tomografía control. Pero el seguimiento en la unidad se hará con rayo X portátil. Queremos informarle a la audiencia que vamos a tener una pequeña intervención del doctor Fortunatos Juárez Hernández, que es el jefe de servicio de imagen del Instituto de Vía Respiratoria INER en México, que nos va a hablar de cómo la experiencia que ha tenido allá en el Instituto de Enfermedades Respiratorias de México con esta pandemia del COVID-19. En un momentito. Otra pregunta. En pacientes que serán llevados a cirugía electiva, ¿es necesario hacer radiografía o una tomografía? Sí, esa es una pregunta interesante. Si el paciente está asintomático, la evaluación cardiovascular será como siempre. Ahora, si presenta algún síntoma de leve a moderado, sería necesario hacerle más que una tomografía, también una prueba de PCR. Agregar ahí, René, también que el INER en México es donde se inició, donde se realizó por primera vez el primer trasplante pulmonar en Latinoamérica y fue exitoso. Sí. Buenas noches, Fortunato, doctor Fortunato Juárez. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto saludarlos. René, Antonio. El placer es nuestro, Fortunato. Fortunato, ¿puede decirnos cómo está el COVID-19 allá en México? ¿Cómo está el servicio de imágenes? Claro que sí. Bien, gracias por enlazarnos. Antes que nada, claro, yo no soy jefe de servicio de imagen, soy un vil adscrito. ¿Qué ocurre en nuestro INER? En nuestro INER, en México, en este momento, nosotros estamos en el punto más alto de la pandemia. Y luego, entonces, eso repercute en los servicios de imagen, por supuesto.
En promedio, nosotros en estos días, en estos momentos, hay un promedio de 100 pacientes intubados en todo el instituto, aparte de todos los demás pacientes hospitalizados que no están intubados. Sí, 100 pacientes en máquina. Es un número variable. No tenemos un máximo todavía, aunque en realidad la ocupación del hospital pues está bastante saturada. Algo en especial en que les pueda colaborar con mucho gusto. ¿Cómo? Alguien preguntó una escala de severidad por tomografía computada. Nosotros propusimos una escala de severidad en base a los hallazgos que tenemos, una escala en la cual nosotros proponemos valorar cada lóbulo en una calificación de 5 puntos, dependiendo de la afectación que éste tenga, haciendo un total de 25 puntos. Nosotros artesanalmente hemos corroborado que entre más puntaje sea, obviamente es una neumonía o una afectación severa, porque esto de que va a ser neumonía o no, todavía estamos en ese proceso de fisiopatología, ¿no? Y de demostrar. No está validada nuestra escala todavía, estamos en ese proceso, estamos en proceso de validar, la vamos a validar en promedio con unos 100 pacientes y estamos haciendo todo el análisis estadístico adecuado para poder recomendarla cuando ya tenga bastante objetividad. Sin embargo, sí la hacemos. Placa simple de inicio no hacemos tomografía computada, por varias razones. El INER es un hospital de concentración en México, el principal centro de donde se ven enfermedades pulmonares. Entonces, nosotros vemos los casos, generalmente los casos que tienen una mayor severidad o una mayor gravedad. De ahí que después del triage respiratorio, lo que hagamos sea una tomografía. De ahí la conducta del médico, una vez que tenemos la tomografía y podemos ver la extensión de la afectación de cada paciente en específico. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Ustedes han asociado la presencia de broncograma aéreo o de la imagen del patrón en empedrado a la severidad de los casos, de acuerdo a... Claro. Excelente pregunta, Antonio. Sí, sin duda. Nosotros vemos que en enfermedad leve únicamente vemos un vidrio deslustrado que no tiene ninguna otra característica particular. De una enfermedad moderada a una enfermedad severa, hablamos de progresión de la enfermedad y lo que encontramos es un vidrio deslustrado que está asociado a un engrosamiento de los septos inter e intralobulillares en ocasiones, lo cual nos da un aspecto de empedrado, de crazy padding, de pavimentación, como le llamemos. Y eso sí es muy importante porque cuando vemos eso, nosotros estamos ante una enfermedad moderada o una enfermedad severa o una progresión de la enfermedad. Y eso lo vemos alrededor del 10º día, que se corrobora con lo que todos los reportes en el mundo están mostrando en estos momentos, ¿no? Sí, es bastante característico. De hecho, nosotros revisamos una serie de pacientes en la cual nuestro principal hallazgo fue un patrón en empedrado. Las consolidaciones las vemos poco. De hecho, hemos visto unos cuantos pacientes nada más que nos hacen consolidaciones de aspecto lobar, pero es muy poco ese aspecto. Sí, muy poco frecuente. Sí. Bien. Y el derrame pleural, que es una pregunta que... Claro. El derrame pleural, tenemos que ir a la base de todo esto, como bien nos decía el doctor López Vargas. La base de todo es ir a la imagen de la neumonía viral que todos conocemos. Claro, la neumonía viral de toda la vida, entre estos un gran investigador que siempre tenemos, el maestro Franket, que ahora está muy metido en metanomovirus humanos y toda esa cosa. La imagen de la tomografía viral es un patrón radiológico de tipo intersticial. Puramente. Estrado, reticulación y ausencia de derrame pleural. Cuando nosotros vemos derrame pleural en este grupo de pacientes, estamos pensando que ya tiene otra infección asociada, que no es infrecuente, ¿no? En todos los hospitales, en todas las unidades de cuidados intensivos, vamos a tener algunos gérmenes que van a darnos lata en este momento también, por desgracia, ¿no? Acinetobacter, bla, bla, bla. Cualquier bicho que está asociado aparte a esta enfermedad viral. Pero la enfermedad viral pura, casi nunca o es muy escaso que haga un derrame pleural. Muchísimas gracias, Fortunato. Un abrazo para los hermanos dominicanos. Un abrazo virtual. Nada, señores, tenemos más de 64 preguntas. Ya el tiempo, tenemos las 8:08, ya tenemos el tiempo consumido.
Queremos agradecerle al doctor Antonio López Vargas por su excelente plática y ponencia. Agradecer a Pharmatech por este regalo que nos ha dado a todos nosotros, de poder llevar este webinar a toda la comunidad médica de imágenes y especialidades asociadas. Un abrazo virtual para todos y nos vemos en el próximo webinar. Las preguntas pendientes trataremos de enviárselas de manera particular, la respuesta, porque son 64. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.